Nunca antes, en mi generación, habíamos estado enfrente de un cruce de caminos tan determinante. Lo que pasó es que se generan expectativas y no se cumplen. Y la gente se frustra y es cuando busca un cambio. Claro que hay una autocrítica necesaria que debemos hacer como generación. Hemos tenido lecciones de alternancias, pero la cultura autoritaria todavía sigue. Mira, es otra de las cosas que yo creo que hay que empezar a ver de otra manera el fenómeno de la política. Y te voy a decir por qué. Porque en esta ocasión no es el proyecto de una persona, es de todos nosotros quienes creemos que el gobierno va por un camino equivocado y que debemos iniciar otro camino nosotros. Pero no es de una persona, no, aquí no hay un López Obrador. Aquí hay un grupo colectivo que venimos a sumar talentos. No se requiere tener una silla para hacer las cosas buenas. Hoy tenemos el gusto de recibir en La Verdad a Santiago Krill, diputado aún presidente de la Cámara de Diputados y también parte de este proceso interno que llevan dentro del Frente Amplio por México. Diputado, pues primero darte la bienvenida, ¿no? Espero que te esté tratando bien Quintana Roo. Me está tratando muy bien, Carlos, pues al contrario, gracias por la invitación aquí a este pues gran esfuerzo que hacen todos los días diciendo la verdad. Y por eso me gusta mucho el nombre. Hay un viejo dicho de San Juan, se lo atribuyen a San Juan, pero puede ser que inclusive sea antes de San Juan, que dice, la verdad os hará libres. Y me da mucho gusto estar en un medio que ostente eso como título porque es signo de libertad. Libertad de información, libertad de prensa, libertad de criterio, el mundo de las libertades que es con el que se construye la democracia. Hablando de la democracia y hablando de libertades, pues ya llevas una larga carrera, ¿no? 30 años en el servicio público básicamente. Así es. Has ostentado los cargos públicos de más alto rango, has sido secretario de gobierno, has sido senador, has sido diputado. Bueno, ¿qué no ha sido, no? Yo tengo una pregunta que para iniciar la conversación que te quería hacer. ¿Por qué en esta etapa de tu carrera política decides aspirar a buscar la candidatura a la presidencia por el Frente Amplio y no a seguir tal vez en el Senado o incluso en el retiro después de 30 años del trabajo que has hecho en el país? Mira, porque México se encuentra, Carlos, en una situación de emergencia nacional. Nunca antes, en mi generación, habíamos estado enfrente de un cruce de caminos tan determinante. Son dos visiones de México y del mundo. Una visión que es la que ha enarbolado López Obrador, una visión de división de país, de enfrentar a los mexicanos, de dividirlos entre buenos y malos, una visión de resentimiento que ahora se traduce en libros de texto gratuitos, ahí está la historia. No se quita de la mente el 2006 y nada más hay que ver la parcialidad como tratan los libros de historia. Historia en minúscula, porque esa no es historia. Entonces, lo primero es un país dividido no va a ninguna parte. Si una familia dividida, nada más hay que ver que es casi la mayor preocupación de los padres de familia cuando los hijos se pelean. Bueno, no es creíble que el presidente fomente la división. Primer punto. Segundo punto. Ha venido destruyendo todas las instituciones que mi generación construimos. Todas. El árbitro electoral, pues nos tardamos un año en una mesa, Porfirio Muñoz Ledo, Carlos Castillo Peraza, Santiago Oñate Laborde, tu servidor, Ortiz Pinchetti, todo bueno, trabajando. Así, con el Grupo Oaxaca hicimos el Instituto de Transparencia. De la misma manera, consolidamos la Comisión Nacional de los Derechos Humanos desde Carpizo, y a cada uno de nosotros nos tocó empujar y acabarla de consolidar. Igualmente el Instituto Nacional de las Mujeres, ese me tocó construirlo, diseñarlo, acordarlo con los grupos de activistas de mujeres.
el Instituto en contra de la discriminación. Me tocó platicar con Gilberto Rincón Gallardo y invitarlo a trabajar. Entonces yo vengo de ahí. Me ha tocado construir instituciones políticas, como estas, democráticas, modernas, pero también instituciones económicas que son claves para el país. La Comisión Federal de Competencia Económica, la que combate los monopolios. Si hoy en día Telmex ya está tomando otro lugar, pues son por estos esfuerzos. Y por eso tenemos medios y ya en multimedios, es decir, en telecomunicaciones diferentes, en una manera distinta de comunicar, por esas nuevas leyes que tratamos de poner a México a la vanguardia y en el mundo. Pero también el Instituto Federal de Telecomunicaciones, fui parte en la ratificación del Tratado México-Unión Europea, que fue clave para abrirnos el mercado en Europa, igualmente el Asia-Pacífico. Cuando fui secretario de Gobernación, me tocó enfrentar una situación difícil, porque estábamos transitando del mando del PRI al mando del PAN por vez primera después de 70 años, y nos entregó el presidente Zedillo un país con 14 crímenes violentos por cada 100,000 habitantes. En 2005, esa cifra se había ido a 8 crímenes violentos por cada 100,000 habitantes. Es decir, tuve la responsabilidad de la seguridad interior del país y durante ese lapso el nivel de violencia bajó casi 30%. Carlos, esto no lo ha hecho nadie. Entonces me preguntas, ¿por qué? ¿Por qué quieres ser en estas circunstancias que has sido ya presidente de la Cámara de Diputados, presidente del Senado, secretario de Gobernación, constituyente en la Ciudad de México, consejero ciudadano? ¿Por qué quieres ser? Porque quiero aportar esto. Si me ha tocado la construcción de todas estas instituciones, ¿quién mejor para reconstruirlas? ¿Quién mejor para innovarlas? Si he podido pacificar al país, si conozco las entrañas y las tuberías del país, que es el principal problema. Si tú me preguntas cuál es el principal problema de Quintana Roo, pues es la violencia, el crimen organizado. Si no se dice de esa manera, pues no se está entendiendo cuál es el problema. Y el segundo problema, la pobreza, la enorme desigualdad. Diputado, acabas de mencionar un tema que es parte de lo que queríamos platicar contigo. Dices, y creo que lo ve así la sociedad, el tema medular es la seguridad. Fuiste secretario de gobierno de Vicente Fox en su momento y fuiste parte medular también del tema de la seguridad. ¿Qué fue lo que sucedió para que tuviera que venir un desencanto posterior que le diera la puerta al regreso del PRI y también además a la sucesión con Morena? Finalmente la seguridad fue un tema clave. Sin duda. Mira, lo que pasó es que se generan expectativas y no se cumplen. Y la gente se frustra y es cuando busca un cambio. Claro que hay una autocrítica necesaria que debemos hacer como generación. ¿Por qué? Porque pues parte de la causa que haya llegado este señor López Obrador, pues es de quienes gobernamos. Entonces, yo siempre he tratado de hacer una autocrítica. ¿En qué materias? En varias de ellas. Primero, en el viejo sistema. No se ha logrado extirpar. Hemos tenido elecciones de alternancias, pero la cultura autoritaria todavía sigue. Claro que en el caso de López Obrador la refleja de una manera impecable, con sus corcholatas y él siendo el destapador, con el tratar de controlar a la Cámara de Diputados, al Congreso, a la Suprema Corte de Justicia, al árbitro electoral, poder actuar en una función fundamental para conocer la información gubernamental. Entonces, esto es parte de la cultura antigua, que ya debiera de estar enterrada o vista en los museos de la historia. La seguimos teniendo presente. Y por eso me gusta mucho el Frente. Mira, en el Frente los partidos no decidieron y nos pusieron un llamado de atención a la sociedad. Y dijo, espérame, aquí los que decimos somos nosotros. Y por eso estamos en una primaria. Si no, se hubiera dado la manera tradicional de hacer las designaciones, es decir, al viejo sistema.
Y por eso la partidocracia. Yo te aseguro una cosa, Carlos, de aquí en adelante, las primarias llegaron para quedarse, para que no decidan los dirigentes de los partidos, para que decida el ciudadano común y corriente. Entonces, ese es el mundo que yo veo y por eso quiero coordinar el Frente Amplio por México, porque tengo la experiencia del pasado, logros en el pasado, que están constantes y sonantes. Ahí está el INE, ahí está el Instituto de Transparencia, ahí está la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, ahí está el Instituto Nacional de las Mujeres, o ahí está el Coneval, la agencia que mide los programas públicos sociales. Entonces, creo contar con la experiencia, con la seriedad que tengo para enfrentar a México en una situación de emergencia. A mí me dicen mis amigos, oye Santiago, pero con todos estos problemas, ¿de verdad quieres dirigirte a donde te vas a dirigir? Le digo, es precisamente eso. Para eso estoy hecho. Porque además tengo el carácter, el temperamento de no me voy a subir en 3 tabiques y a volverme el dueño de México. No, soy simplemente un servidor público que quiere dar lo mejor que tengo, lo mejor para sacar al país adelante. Acabas de mencionar algo también importante. Dices que optas por el Frente Amplio porque finalmente fue la sociedad quien los indicó. Pero ha habido, al menos desde nuestro punto como ciudadanía y también como comunicadores, que nos ha quedado un poco de duda. ¿Cómo se construyó realmente el Frente Amplio? ¿Por qué? Porque no es como que hayamos visto asambleas como las que hemos visto de repente, o algunos trabajos ciudadanos donde la voz, ¿no?, que hablamos de la sociedad como tal. Tú fuiste parte medular de esto, por eso te lo pregunto. ¿Cómo se hizo la construcción de este frente y por qué estamos hablando que realmente es un proceso democrático innovador que, como le acabas de llamar, pudiera ser como el parteaguas a tener las primarias ahora sí en México? En este momento estamos viendo el resultado de un trabajo largo, no tan visible como nosotros hubiéramos querido, pero que empieza en el 2019, Carlos. Platicando con Marco Cortés, llegamos a la conclusión de que teníamos que, como partido de oposición y como principal partido de oposición, liderar y agrupar a toda la oposición. Esa era nuestra idea. Y empezamos a trabajar. Le hablé yo a Alejandro Moreno, que además es alguien que conozco desde hace mucho tiempo. Le hablé a Jesús Zambrano, con quien he dado muchísimas batallas, con ellos y con el PRD. Nos sentamos a platicar y llegamos a esa conclusión. Y dijimos, ¿y ahora cómo le hacemos? Pues vamos a regresar a nuestros partidos a convencerlos. Tú imagínate para los panistas, cuando convocamos al Consejo, que son los 500 panistas representativos de todo el país, y me dice Marco Cortés, me dice, oye Santiago, abre el debate, fija la posición de la dirigencia. Y lo hice. Se dio un debate muy, muy intenso y finalmente lo sacamos adelante. Entonces, dentro de nuestro partido, pues hubo debate, hubo democracia y hubo votos en contra, y hay que decirlo. En el caso del PRI se siguió de acuerdo con sus estatutos, se tomó la decisión. En el caso del PRD, lo mismo. Y luego vino la parte más interesante, conformar nuestra agenda legislativa. Estamos hablando ya con miras a la elección del 24. Y entonces nos reunimos con múltiples organizaciones sociales de distintas causas. Pues quienes luchaban por el medio ambiente aportaban lo suyo. Los de derechos humanos aportaban lo suyo. Los empresarios, Coparmex, etc., aportaban la parte económica. Y fuimos conjuntando una agenda en donde sale, entre otras cosas, la defensa de la reforma eléctrica, de donde sale, por ejemplo, de los derechos humanos, la no militarización del país, de donde sale la defensa del INE, que sí fue, digamos, como una opinión unánime, que entonces poco a poco fuimos construyendo Va por México, y los resultados fueron extraordinarios. Toda la oposición obtuvo 23 millones de votos, y Morena
obtuvo 21. Entonces, cuando me preguntan a mí, oye Santiago, ¿vamos a ganar? Oigan, espérenme tantito, ya les ganamos en votos federales, ya les ganamos. Y por favor vean al INE, métanse en la página del INE y vean los votos de la oposición contra los votos de Morena. Y además les quitamos su corazón, la Ciudad de México. Pues no es algo menor, y más que la Ciudad de México, el Valle de México, y ganamos muchísimos centros urbanos importantísimos, desde Hermosillo, pasando por Aguascalientes, por Puebla, llegando hasta Mérida. O sea, tenemos buena parte de las capitales del país. Entonces, esto no es de un día para otro. O sea, estamos hablando año 19, 20, 21, 22 y 23. Pues prácticamente 5 años, 4 años y medio. Que ahí estuvimos en mesas de trabajo, debatiendo, discutiendo, unos y otros. Éramos 6, 2 representantes por partido. Yo fui uno de los 2, el otro era el presidente del partido. Entonces, sí fue una situación, y consultaban las organizaciones sociales de cada uno de los temas. Oye, ¿estamos de acuerdo con esta posición respecto a la reforma eléctrica? Y iba esto, y se iba desdoblando. Y por eso cuando se convocan a las marchas, pues no es, digamos, espontáneo o sin causa que no se haya trabajado. Marchas en 60 capitales del país, pues no se hacen de un día para otro. O sea, se genera un estado de conciencia, y ese estado de conciencia se va transmitiendo, se va comunicando, y la gente se va animando, y van viendo los números, y van diciendo, ay, pues ya ganamos la Ciudad de México, pues si se puede ganar la capital del país, ¿por qué no se puede ganar el mismo país? Pasa esta conformación y te vuelves, y te decides más bien, a destaparte, ¿no? Como le llaman ellos, al tema de destaparte, decir voy a buscar la candidatura, voy a buscar la candidatura a la presidencia. Y se veía, digamos, que el camino libre en Acción Nacional y también en la coalición para que tú pudieras llevar la batuta, la bandera de la candidatura. Pero de repente hace unas cuantas semanas hay un efecto, tengo que llamarlo así, disruptivo, y aparece Xóchitl Gálvez en el mapa. En este momento, tu opinión, ¿crees que te está dejando Xóchitl fuera del camino hacia esta aspiración? ¿Te está dejando atrás? ¿O cómo ves el tema del que haya aparecido, digámoslo así, de la nada? Porque estaba perfilada como un aspirante a la Ciudad de México y de repente llega también para la presidencial. Mira, es otra de las cosas que yo creo que hay que empezar a ver de otra manera el fenómeno de la política. Y te voy a decir por qué. Porque en esta ocasión no es el proyecto de una persona, es de todos nosotros quienes creemos que el gobierno va por un camino equivocado y que debemos iniciar otro camino nosotros. Pero no es de una persona, no, aquí no hay un López Obrador. Aquí hay un grupo colectivo que venimos a sumar talentos. ¿Quiénes? Beatriz Paredes, Enrique de la Madrid, Xóchitl Gálvez, Silvano Aureoles y por otra parte tu servidor. Sumamos talentos. A ver, ¿qué sumo? Pues sumo experiencia. He sido constructor de instituciones, obrero, ingeniero, arquitecto, a veces hasta bombero en las crisis, pero nadie tiene mi experiencia en gobernar, en mantener al país con estabilidad política y en paz. Nadie. Es lo que yo aporto. Pero yo no soy el que decido. Yo me apunté y quiero estar en la primera línea de defensa. La gente va a decidir qué lugar voy a ocupar. Y es todo. Y mira, por ejemplo, cuando se hizo la reforma eléctrica, Carlos, yo no tenía cargo alguno. Y me tocó redactarla. Sin tener ningún puesto. ¿Por qué? Porque no se requiere tener una silla para hacer las cosas buenas. Y me dirás, oye, ¿quieres ser presidente? Pues mi respuesta es que sí. Pero ¿cuántos presidentes te pueden decir que tienen 20 instituciones en que han sido partes, que han sido obreros, arquitectos, diseñadores, operadores políticos y las han puesto?
Y yo te aseguro que el INE va a durar años y años. Y dime los presidentes que hemos tenido. Entonces tampoco se requiere la silla del águila para amar al país y para construir. Claro que la quiero. Y por eso estoy aquí y vengo a pedir la simpatía para que cuando venga el 3 de septiembre me ayuden. Por supuesto, estoy preparado, decidido, quiero, puedo y debo ser el coordinador del Frente Amplio por México. Pero antes que eso, por más que quiera yo eso, quiero más a mi país. Supongamos un panorama en el que tú lideras el Frente Amplio por México, llegas a ser el candidato y alcanzas la simpatía de la gente y te vuelves el presidente de México. Hay un tema que además de la seguridad ha pegado mucho, ha permeado mucho y que le duele a la gente, como bien mencionaste, que es el tema de la economía. Mucho se ha hablado del tema de los programas sociales y de repente incluso el mismo presidente en su momento mencionó que Xochitl Gálvez estaba en contra de los programas sociales. ¿Qué opinas tú de esto? Sobre todo, y quiero preguntártelo desde el ámbito de si es necesario seguir con una estrategia de programas sociales cuando en este gobierno, empezando los primeros meses, decidieron destruir el Instituto del Emprendedor. Es decir, apostar por el asistencialismo y dejar de lado el emprendedurismo. Mira, yo creo que hay que hacer las dos cosas. O sea, una no quita la otra. Por supuesto que los programas sociales deben de mantenerse, preservarse y mejorarse. Eso no debe haber duda. ¿Por qué? Porque no estamos en una situación normal, cuando casi la mitad de la población vive en condiciones de pobreza. Ojo, ¿no? Entonces, eso se requiere. Pero solamente eso, no. Se requiere toda una serie de servicios públicos que puedan ir balanceando el esfuerzo que se hace para combatir la pobreza. ¿De qué le sirve a una persona recibir una pensión, un adulto mayor, si su esposa se enferma, también es adulto mayor? ¿Tú crees que les alcanza lo que reciben bimestralmente en una crisis de salud? Pues se acaba el patrimonio. Entonces lo que te entra por una bolsa, te sale por la otra bolsa. El tema de los programas sociales no solamente son transferencias. Programas sociales salud, programas sociales educación, programa social es salir a la calle y estar con tranquilidad, programas sociales drenaje, agua, alcantarillado, programa social es vivir en una casa con piso de cemento, es tener un buen techo, es tener los recursos para que tus hijos puedan ir al colegio, pagar el transporte, para tener una alimentación. Eso es la política social. Y otra cosa es generar las condiciones para que cada quien decida y pueda progresar. Y el Estado está para alentar la inversión, para alentar el emprendedurismo. Si alguien quiere hacer una actividad económica, el Estado debe de alentarla. ¿Cómo? Bueno, pues simplemente nada más con la parte fiscal, pues no puedes. La economía es muy sabia. ¿Por qué la mitad de la economía está fuera del fisco, fuera de registro? Porque es muy costoso ingresar, tener un edificio como el que se tiene aquí en este diario, pagar impuestos, los trabajadores pagarles el seguro social. Entonces alguien quiere hacer un negocito que tenga 5 empleados, pues no va a poder pagar todo eso. Entonces hay que pensarle muy bien, porque luego uno cree que cuando se empiezan las empresas, piensa uno en los edificios de Cancún, donde están los grandes hoteles. No, el 80% del empleo, Carlos, no lo dan esos negocios, lo dan los negocios chiquitos o pequeños, los micronegocios. Pero para eso hay que darles crédito, hay que formalizarlos, pero con costos que se puedan pagar, que los costos de transacción no sean impagables, apoyarlos con tecnología, buscar
que sean parte de cadenas productivas, que tengan sus mercados seguros, que los mercados no estén acaparados por unos pocos y los quieran sacar de competencia con una sacudida que se den, que tengan la seguridad de que el SAT no va a estar persiguiendo a todos como si fuera Ministerio Público, que sea al contrario, un recaudador, eso solamente, que reglas claras en la economía, para la inversión grande y para la inversión chiquita, reglas muy claras que no hemos tenido, una burocracia. Tú aquí, en este municipio, Benito Juárez, bueno, tú imagínate en Benito Juárez que quieras abrir un negocio. A ver, empiezas el uso de suelo. Y si no lo tienes, ¿cuesta o no cuesta? Uso de suelo. La licencia. Ah, pero quieres vender cerveza. A ver. Y échale costo, échale costo, échale costo. Oye, pero tienes un lugar donde tienes 3 empleados. ¿Quién se va a animar? ¿Cuándo vas a recuperar tu inversión? ¿Me explico? Sí. Entonces, son dos cosas totalmente diferentes, pero que se unen, porque el emprendurismo pues da empleo, da ingreso y te permite, a ver, dicho de otra manera, si yo te pudiera resumir cuál es la mejor solución para combatir la pobreza, una sola, el empleo. Un empleo bien pagado porque además dignifica a la persona. Diputado, pues ya nada más para finalizar, esta última pregunta te la quiero hacer porque es un tema que está en boca de todos y que además creo que todavía hasta este momento que todavía no te retiras de la presidencia del Congreso es importante. ¿Qué pasó con los libros de texto? Todo el mundo habla ahorita de los libros de texto. ¿Ustedes los vieron antes de que se publicaran? ¿No se los mostraron? ¿Qué sucedió? Porque ya estamos a pocos días ya están llegando a las escuelas. Estamos a pocos días de que lleguen a manos de los niños y de los maestros. Y ya ha habido un análisis tremendo. ¿Qué es lo que piensan hacer los diputados en específico de Acción Nacional con este tema? Bueno, en primer lugar, no hubo consulta, y menos a especialistas sobre los libros de texto. Pero ahora que estamos empezándolos a conocer, y llevamos apenas unos días, ya salieron los científicos de cada una de las áreas. Estaba yo escuchando a la doctora de Teresa hoy por la mañana, que estaba diciendo cómo es posible que el número menor es mayor que el número más grande. ¿Cómo es posible? Estaba hablando de quebrados. Segundo, escuché a un astrónomo. ¿Y qué fue lo que dijo? Pues que el mundo no estaba en el sistema solar de la manera como se representa y como están los planetas. Y luego escuché a un especialista de cartografía. ¿Y qué dijo? Oye, yo veo el mapa y aquí se confundieron. No es Querétaro, es Guanajuato. No es Guanajuato, es Querétaro. Pero luego nos vamos a la parte de matemáticas. No solamente no le saben a los quebrados. 10 páginas. Y luego nos vamos a la parte de historia. Y ahora resulta que la historia es que sí hubo fraude en el 2006. Esa es la historia. La historia del resentimiento, de la venganza, al diablo las instituciones. Mira, yo tengo 30 años de ser maestro universitario, doy clase en la Facultad de Derecho de la UNAM y veo todos los pensamientos. Por eso es una universidad. Veo el marxismo en la creación, en la visión del Estado, veo al socialismo, veo al capitalismo, hago opiniones críticas desde el punto de vista del orden jurídico, porque unas son las constituciones socialistas, comunistas o las constituciones liberales del mundo democrático. Pero veo todo. Este señor cree que la 4T, pues nada más hay que ver los resultados. México bañado en sangre, ¿por qué no lo dice? Él dice la guerra de Calderón. Sí, nomás que la guerra de Calderón no dio el número de muertos que hoy existen de homicidios violentos, que son 3 veces más
las que tienen los de la 4T. ¿Cómo se atreve? Pues en todo caso que dé 2, 3 o 4 versiones. El mundo no es de blanco y negros. Y si se enseña a los niños desde chicos y se les fomenta el odio, el resentimiento a quien emprende, a quien quiere progresar, a quien tiene recursos bien hechos, porque aquí ahora parece que por tener un patrimonio, pues eres un criminal. Pues no, así no es la vida. ¿Y qué es lo que piensan o planean ahora que pues ya es un hecho que van a llegar? ¿No? Mira, es un hecho, quién sabe, porque ya tenemos un amparo que le ha dicho al presidente, no puedes distribuir los libros. No acata el presidente, va a haber un amparo en revisión a la Corte. Y vamos a ver si desacata la Corte. Y si desacatara lo de la Corte, otra marcha. En 60 o en 120 ciudades con padres de familia. Porque yo estoy seguro que ningún padre de familia quiere que sus hijos no sepan matemáticas, no sepan gramática, no sepan español, tengan una historia sesgada de la vida, no sepan geografía, no sepan astronomía. En un mundo global, en un mundo que está abierto al mundo. Hoy hay internet, hay Google, hay Wikipedia, pues nada más hay que contrastar. Cualquiera de los jóvenes tiene un teléfono y va a decir, esto está equivocado, pero nos va a decir en el libro. Mira, en mi época teníamos los libros de texto gratuito. Eran buenos libros, matemáticas, español, biología, física. ¿Dónde estaban sesgados? En la historia. ¿Y cuál era la crítica? Era una historia oficial de los vencedores, es decir, de los que habían triunfado en el país. Y hasta que llegó Miguel León Portilla, un gran doctor en historia, que en paz descanse, y dio la visión de los vencidos. ¿Por qué? Porque eso es la historia. Y lo que no dice López Obrador, que lo debía decir en sus libros, y si yo fuera pedagogo, en la clase de civismo, pondría media cuartilla diciendo, miren, en el siglo XIX, cuando México se dividió entre liberales y conservadores, y cuando hubo ese pleito, ¿saben lo que pasó? Perdimos la mitad del territorio nacional. Por lo tanto, antes de nuestro pensamiento, antes de querer imponer nuestras ideas, somos mexicanos y debemos estar unidos. Si no, vamos a regresar al siglo XIX y vamos a perder lo que nos resta de territorio. Pues, diputado Santiago Krill, muchas gracias por visitar La Verdad, por tomarte el tiempo y pues nos estamos viendo pronto ahora en el siguiente proceso que venga en el Frente Amplio. Gracias por decirme mi verdad. Déjanos tus comentarios, suscríbete a nuestro canal y activa las notificaciones.